líder de innovación de Celsia, a Brian Villa, gerente técnico de Monómeros, y a Gabriel Jaime Rico, gerente de Relaciones Institucionales de Ecopetrol. ¿Quién será el moderador de este panel? Adelante, doctor Rico. Muy buenos días. Un saludo pues para Brian, para Simón, para todos los que aquí nos acompañan. Antes de contar un poquitico sobre esta lluvia de ideas de Cultivando el Futuro, el panel del hidrógeno en la producción de los fertilizantes, a mí me gustaría, más que yo presentarlos, que cada uno más bien se presentara. Brian, cuéntale a la gente, pues obviamente muchos te conocemos, otros de pronto no. ¿Quién eres tú? Y la otra pregunta es, ¿y por qué estás aquí, en este panel sentado? Dale, Gabriel, muchísimas gracias y gracias pues al Congreso por tenerme acá. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Brian Villalara, soy ingeniero químico de profesión, 20 años de experiencia profesional, todos en la misma empresa, Monómeros, donde pues he podido hacer carreras conociendo todo el negocio y en este momento me desempeño como gerente de confiabilidad operacional. Y desde la gerencia hemos, desde hace unos años, empezado a impulsar proyectos que tienen que ver con la descarbonización, pensando en darle otros 50 años a la compañía, que ya tiene 55 y poco más de años. Y pues estamos liderando iniciativas tanto de descarbonización en los procesos actuales como también para la producción de amoníaco verde. Y eso pues nos ha permitido pues estar en este ecosistema del hidrógeno que pues tantos aprendizajes nos ha traído. Entonces digamos que esa ha sido mi trayectoria profesional y si yo pues puedo en este espacio dejar algunos 2 o 3 puntos concretos de lo que la experiencia en estos trabajos nos ha mostrado para viabilizar el tema del hidrógeno de bajas emisiones para el sector de fertilizantes, creo yo que pues se puede dar por bien servido mi espacio aquí en este momento. Perfecto, Brian. Simón, por favor. Perfecto, mil gracias, Gabriel, y gracias a la Andy Naturgas por la invitación aquí a este espacio. Yo soy Simón Pérez, actualmente lidero el equipo de... Te escucho un poquito mal, ¿usted escucha bien? Sí. Actualmente lidero el equipo de innovación en Celsia. Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos y esto es relevante para la conversación porque Grupo Argos tiene un negocio de cemento, un negocio de energía que es Celsia y un negocio de concesiones viales aeroportuarias que es Odinsa. Entonces en hidrógeno, que ahorita vamos a entrar en materia, se habla mucho de cemento, se habla mucho de aviones, se habla mucho de energía eléctrica y ahí es donde desde Grupo Argos creemos que tenemos que aportar en esta conversación. Llevo 10 años en la compañía en diferentes roles, generación, comercial, finanzas, M&A y ahora en innovación. Y en innovación lo que buscamos es adaptar nuevas tecnologías, en este caso hidrógeno, para tener nuevas avenidas de crecimiento para la organización. Como un poco lo que decía Brian es cómo va a ser el futuro de Celsia y posibles negocios o avenidas de crecimiento para Grupo Argos a futuro. A tu pregunta, Gabriel, que es muy buena, es yo ¿qué quisiera que se lleven? Es un poco de esa experiencia de lo que hemos visto en infraestructura y segundo, contarles o transmitirles que con fertilizantes, que es el motivo de este panel, hay una oportunidad casi que de corto plazo para que Colombia entre a la economía del hidrógeno de bajas emisiones, descarbonizando su matriz, no solamente ya no de generación, sino de consumo de productos, en este caso fertilizante, aportando a la soberanía alimentaria y a la reindustrialización del país. Entonces ese sería mi mensaje, darles como que aquí hay una oportunidad grande de hacer esto en el corto plazo. Perfecto. Bueno, y también me presento yo, mi nombre es Gabriel Jaime Rico, soy el gerente de Relaciones Corporativas del Grupo Ecopetrol. De formación, pues por aquí está alguien de la Universidad Pontificia Bolivariana, yo tengo especialización en alta gerencia en la UPB y maestría en macroeconomía en desarrollo de la UPB y un doctorado en relaciones internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de España.
Particularmente he estado desde hace 8 años metido en el mundo del hidrógeno, estudiando proyectos, maleteando, mucho PowerPoint, mucho cálculo financiero y mirando exactamente a ver cómo hacemos para que nos diera cierre financiero. Y desde hace un poco más de un año estoy en Ecopetrol. Y aunque nosotros desde Ecopetrol, digámoslo así, que en el tema de los fertilizantes en concreto, para nosotros es simplemente un vector más para mirar exactamente y a ver de pronto cuáles son las potencialidades de corto, mediano y largo plazo, pues de todas formas para mí es un honor estar aquí entendiendo que del tema de fertilizantes poquito sé, pero digamos que por lo menos lo importante en esta conducción que nos toca de esta discusión, pues en los temas de hidrógeno sí tenemos algún elemento importante para hacerlo. Y digamos que arrancamos este conversatorio tratando como de hacer un tema macro para llegar a lo local. Y les voy a proponer lo siguiente. Todo esto surge y estamos aquí por los temas de transición energética. Si la Tierra tiene 4.6 mil millones de años, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y es que vamos a llevarla a 46 años. Vamos a decir que la Tierra tenga 46 años. Si la Tierra tiene 46 años, nosotros los seres humanos llevamos aquí 4 horas. En esas 4 horas, en el último minuto, ha arrancado todo lo que tiene que ver con los procesos de industrialización. En un minuto. Y en ese minuto, en los últimos 10 segundos, hemos destruido el 50% de la selva tropical que tenemos. Y eso ha llevado justamente al resto de las situaciones que tenemos. Segunda variable para poder introducir a este panel. Digamos que la civilización tiene 5 grandes elementos que se convierten en pilares. Uno de ellos, el acero, otro el cemento, por supuesto que el plástico, pero hay 2 que tienen que ver directamente con este panel. La energía, con todas las variables que existen, y al mismo tiempo lo que tiene que ver con el amoníaco y la producción de fertilizantes que deriva en unos esto, como lo estábamos hablando ahorita, que todo tiene que ver con el tema de los alimentos. Si nosotros le encontramos un equilibrio a la destrucción de las selvas tropicales y del planeta con todo lo que significa, y a todo lo que significa el desarrollo integral en la construcción estratégica de ese balance que tenemos que hacer empresarialmente, pues vamos marcando un camino importante. Y ahí entonces viene nuestra primera pregunta para los dos. Brian, desde ustedes, desde Monómeros, desde tu propia particularidad, función incluso como miembro también de la Junta Directiva de esta Cámara, ¿cómo ustedes ven el asunto de la transición energética, la energía y los fertilizantes? Para que vamos empezando como a entrar en materia en esta discusión. Bien, la transición energética es un proceso que ya viene en camino y que vamos a tener que andarlo pues bastantes años más, las próximas décadas. Finalmente, en el tema de hidrógeno, que es uno de los componentes, de los factores llamados a solucionar el tema de la mitigación del cambio climático. Hace de pronto algunos años se creía que era la solución a todos los problemas del cambio climático. Ya los años nos han mostrado que es una herramienta más en esta caja de herramientas que tenemos que tener para la descarbonización de la economía, principalmente. Finalmente, si queremos hacer crecer el papel del hidrógeno en la transición, todo tiene que arrancar como arranca cualquier cadena, desde la demanda. Alguien tiene que necesitarlo para que entonces se activen los mecanismos productivos. Si queremos generar demanda, va a tener que hacerse de una manera escalonada en el tiempo, donde probablemente los primeros usos finales del hidrógeno de bajas emisiones van a ser aquellos donde ya el hidrógeno como molécula existe. Y es por eso que cada vez más actores en este ecosistema han puesto la mirada en el tema de fertilizantes, porque los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, se producen actualmente a partir de hidrógeno. Entonces, entre el tema fertilizantes y el tema refinería, todos los usos del hidrógeno en la refinería, es donde va a llegar la primera aplicación o donde las primeras moléculas producidas a gran escala van a llegar
porque la sustitución sería directa una vez que los números cuadren, que ese es otro tema. Ahora, cuando esa primera sustitución directa sea surtida, entonces, ahí en paralelo, pero un poco más tarde en el tiempo, se van a generar mercados para aquellos usos donde de pronto todavía la molécula de hidrógeno no se utiliza, pero que es de fácil introducción para su uso. Entonces yo aquí me estoy refiriendo a usos, por ejemplo, como el acero, que ahora mismo se reducen con carbono. El hidrógeno tiene como agente reductor un papel importante, y si es que el acero es responsable del 6, del 7% de las emisiones mundiales, probablemente va a tener un impacto muy importante. El otro impacto lo va a tener en algo que ya hemos hablado en algunos de los puntos de este congreso, que es el tema de los combustibles sintéticos, que si bien actualmente no usan hidrógeno, su molécula es fácilmente combinable para hacer todos estos productos como metanol, SAF, etcétera. Entonces ahí habrá un segundo segmento que entrará un poco después en el tiempo. Y el tercero es aquellos otros segmentos donde el hidrógeno será una opción más entre varias alternativas descarbonizadas para suplir la economía. Y ahí estamos hablando de movilidad de alta carga. Habrá unos sectores donde va a poder entrar porque será competitivo, y habrá unos sectores donde otras alternativas de descarbonización le van a ganar. Y entonces ahí no entrará. O si entra, será una solución de nicho, siendo una solución de nicho aquella que no se puede desplegar de manera general, pero en ciertos sectores geográficos, por las condiciones propias del lugar, hacen inviable el uso de otras alternativas descarbonizadas. Entonces ahí el hidrógeno va a entrar a ser parte de unas soluciones locales que no obstante creo que son relevantes. Entonces digamos que ese es como yo veo el tema. Hay un gráfico muy bueno que se lo recomiendo que lo busquen. Pensaba proyectarlo acá, pero no pude, que lo hace una compañía alemana llamada Liebherr, que es un gráfico de la escalera de la competitividad del hidrógeno, donde muestra todos aquellos sectores donde de la más alta probabilidad hasta la más baja probabilidad en cuanto a competitividad de costos va a poder entrar. Hay diferentes sectores económicos y la escala se hace muy parecida a estas letras de la A a la G que tanto nos gustan en materia de eficiencia energética, y muestran los sectores donde definitivamente el uso del hidrógeno va a ser inevitable, y en ellos está fertilizantes, está refinería, y en otros donde va a ser definitivamente no competitivo, como por ejemplo calor residencial y otros puntos. Entonces se los recomiendo que lo busquen porque ayuda como a enfocar mucho y aterrizar mucho dónde van a estar las perspectivas reales del hidrógeno en los próximos años. Esa es como la opinión que desde Monomer y de mi parte pues podemos compartir. Y rápidamente, Brian, ¿tienen ustedes algún proyecto en este momento, o qué proyecto tienen ustedes en Colombia que efectivamente haga que se vuelva un hecho lo que usted está planteando? Bueno, es conocido aquí por varios que Monómeros lleva años desarrollando una iniciativa para producción de amoníaco verde. Este año alcanzamos un hito muy importante que es la finalización de la etapa de prefactibilidad. Aprovecho y agradezco también a empresas como Fenoge, que nos ha ayudado en la financiación del proyecto con fondos del World Bank, a la compañía Inicio que nos ayudó con el estudio. Hace unas semanas pues se publicó un primer bullet point con algunos resultados que pueden ser de pronto replicables y reproducibles en otro tipo de iniciativas, y creo que hemos alcanzado un hito muy importante y estamos buscando entonces la siguiente etapa, que es el estudio de factibilidad para seguirlo avanzando. Okay. Simón, igual, ¿cuál es su visión frente al tema? Y si tiene también algún proyecto desde Celsia que sea importante también aquí en esta misma línea, que lo podamos conocer. Perfecto, Gabriel. Hiciste una muy buena introducción. Yo soy optimista que vamos a lograr cambiar el partido de aquí hacia adelante con una abundancia energética que se nos está presentando con energías renovables. Yo me voy a volver un poquito, no tan atrás como Gabriel, pero por allá a finales del siglo XIX, Julio Verne, este escritor que nos emocionó a todos, dijo una frase un poco como un pronóstico a futuro, que él era muy metido pues en ciencia ficción, y dijo, el agua va a ser a futuro con el hidrógeno una fuente de energía abundante, él hablaba casi que infinita para la humanidad. Yo creo que Julio Verne ahí no está hoy lejos de la realidad, en el sentido en el que técnicamente el hidrógeno puede ser utilizado para muchas cosas. Técnicamente uno puede quemar hidrógeno en una caldera, utilizar hidrógeno para cocción residencial, para calentar agua,
para producir amoníaco, para mover un vehículo, muchas aplicaciones, hay de todo. Y una buena analogía es la navaja suiza. Uno en una navaja suiza pues puede desde abrir una cerveza, hacer una fogata, palillo. Entonces, pero uno no usa la navaja suiza para echarle la mantequilla al pan por la mañana. Uno la usa en una cosa muy concreta, un nicho, y así va a ser el hidrógeno. Yo creo que definitivamente el hidrógeno es un elemento más de la transición energética, pero va a tener unas aplicaciones muy específicas. Y así como tú hacías la distinción de los 5 elementos que utilizamos como civilización, cuando uno mira el problema de gases de efecto invernadero, uno también puede verlo desde el sectores, que me gustaría hacer un repaso rápido. El primero es el sector de electricidad, que más o menos representa el 30% de las emisiones globales, grandes números. Luego está el sector de manufactura, que representa otro 30% de las emisiones globales. Ahí entra plástico, acero, cemento, refinería, químicos. Luego está el sector de movilidad o de transporte, representa un 15% de emisiones. El sector de edificios o de calefacción, aire acondicionado, representa un 5%, y el último, que es agricultura, representa un 20%. Y ese número es importante, ese 20, verlo en el contexto que en el mundo, en términos de inversiones en nuevas tecnologías, el sector de agricultura solamente se está llevando el 3% de las inversiones en lo que se conoce como venture capital, o incluso un capital pues ya más avanzado en temas de investigación. Entonces está sobreinvertido en temas de investigación para las emisiones que representan. Ese 20 hay de todo, desde la digestión pues, de las vacas hasta la deforestación. Pero dentro de ese 20 está el uso de fertilizantes, que representa más o menos una cuarta parte de ese 20. Entonces, fertilizantes, para que se hagan una idea, es del mismo orden de magnitud que cemento y acero en términos de emisiones. O sea, es un problema muy importante para la humanidad resolverlo. Suena como si fuera un problema, es decir, fertilizantes es una gran, o sea, sin fertilizantes la mitad de la población no podría existir. O sea, es una cosa necesaria que como civilización es un invento, yo diría que del mismo nivel de vacunas que hemos tenido. Entonces, esos 3 problemas, acero, cemento, fertilizantes, están en el mismo nivel. Entonces, cuando uno mira esos 5 sectores, en electricidad el hidrógeno tiene poco campo de acción. O sea, en electricidad ya encontramos un camino que solar, almacenamiento, eólico, quizás geotérmico, posiblemente nuclear, como hablaban ayer. Esas son tecnologías más competitivas que el hidrógeno. Luego está en el sector de movilidad o de transporte. Ahí el nicho del hidrógeno de esa navaja suiza será buques y aviones. Posiblemente larga distancia también sea una posibilidad ahí, pero por ejemplo movilidad liviana en el corto plazo, simplemente por la eficiencia, el round trip efficiency que te da hidrógeno, no dan los números para que eso sea una tecnología masificable. Pasando a edificios, ahí ya electrificación directa tiene un camino muy recorrido. Y nos quedan los últimos 2. Uno es manufactura, que Brian pues lo explicó muy bien. Ahí hay un nicho muy importante para el hidrógeno, que son procesos de alta temperatura, que superen 1200 grados centígrados. En el caso cementero, ese es uno de esos. Procesos para producir metanol, ahí se puede descarbonizar con hidrógeno, producción de acero. Y en el caso de agricultura, la producción, refinería es un sector clave, es más o menos el 40% de ese 30%, ahí está el Pareto. Y en el caso de agricultura, fertilizante es uno de esos nichos donde uno dice aquí el hidrógeno verde va a ser necesario para descarbonizar ese sector. Y es un insumo estratégico, o sea, la humanidad va a seguir consumiendo fertilizantes y lo necesitamos hacer de manera descarbonizada. Nos estás debiendo el proyecto. El proyecto, sí. Entonces, en el proyecto que les quiero contar es, en Celsia estamos en estructuración, hemos evaluado muchos proyectos desde para cemento, para transporte, combustibles sintéticos. Hoy en el que estamos más adelantados, todavía en estudios, es en producción de fertilizantes, y nuestra apuesta es una producción de fertilizantes descentralizada, una producción local. Queremos que esté en el Valle del Cauca, donde tenemos hoy nuestra principal operación, y hay un clúster agroindustrial muy importante. Ese es el proyecto que estamos estudiando. Listo, ya vamos a llegar allá para tratar de bajar. Digamos que quiero manejar esta
estos 20 minutos de conversación geolocalizados. Rápidamente, la visión de cada uno de ustedes desde el mundo aquí, entendiendo que de todas formas el conflicto con Rusia ha hecho unas opciones importantes del mercado en el punto de vista de los fertilizantes. Nosotros, como Colombia, que tenemos unas 2 millones de toneladas en nuestro volumen de producción de fertilizantes al año, pues vemos que somos una 10ª parte del mercado mexicano y una 27ª parte del mercado brasilero. O sea, eso vamos, entonces también si de pronto dentro de ese contexto internacional, todavía no me lleguen a Colombia, dentro del contexto internacional, ¿qué opciones y qué oportunidades rápidamente ustedes cómo están viendo para poder entender que las diferentes variables, incluyendo una variable adicional y es quién está dispuesto a pagar también las diferencias para poder ver que esto genere un mensaje de esperanza en un momento determinado en los mercados internacionales antes de empezar a aterrizar si el mercado local es suficiente solamente para nosotros lo que estamos haciendo? Si quiere, Brian, arranque en esa lectura. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama mundial? Bueno, el panorama mundial, vemos que se están localizando muchos fondos para apoyar esta producción tanto del hidrógeno como sus derivados. Claro, los mercados que actualmente están jalonando la demanda son países muy industrializados y que tienen los fondos para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces se están generando incentivos a la demanda, como por ejemplo este tipo de contratos por diferencia que se están usando en Japón, la iniciativa esta de H2 Global en Europa, donde te compran el hidrógeno, su derivado al precio que a ti te sale y te cubre la diferencia con respecto a lo que puede pagar el comprador. Entonces eso va a dinamizar bastante la migración de la molécula desde los polos de producción a los polos de consumo, porque el hidrógeno tiene de pronto esa característica, que los lugares donde su producción es más competitiva no son necesariamente los lugares donde hay mayor demanda. Entonces va a haber una migración de esa molécula desde los polos de producción hacia los polos de consumo atraídos por ese tipo de ayudas. Esas ayudas, por supuesto, como pasó con el tema de los paneles solares, es temporal, seguramente será temporal con el objetivo de crear una demanda, una masa crítica que abarate los procesos de producción hasta que se vuelvan competitivos por sí mismos, como pasó con los paneles solares. Ahora nadie piensa en un subsidio a paneles solares. Hace 10 años no se podía pensar en poner un panel solar sin esos subsidios. Entonces con el hidrógeno va a pasar lo mismo, tenemos que transitar en ese camino. Yo a veces veo también algunos proyectistas muy desesperados porque los números no cierran. Por supuesto que es muy difícil que cierren ahora porque estamos compitiendo con una tecnología que lleva 200 años perfeccionándose, como es la de industria de los combustibles fósiles, como la del petróleo y el carbón, y está muy optimizada. El hidrógeno tiene que lanzar este camino y necesita ese tipo de ayudas para crecer. Entonces, yo creo que desde Colombia va a haber una oportunidad muy buena para poder llegar a esos polos de consumo, porque digamos que las potencialidades en renovables aquí son bastante altas. Sin embargo, sí hay oportunidades para mercados locales y estarán, bajo mi concepto, en esos primeros puntos que ya yo estuve comentando en la pregunta pasada, que tienen que ver con la sustitución directa. Y ahí es donde entra el tema de fertilizantes, el tema de refinería, que serán sin duda lo que hemos proyectado, lo que se ha visto, serán los primeros usos finales de hidrógeno a gran escala aquí en el país. Entonces digamos que ese es como el enfoque que veo tanto por fuera como por dentro para ese despliegue de hidrógeno desde Colombia. Simón. Sí, yo creo que definitivamente hay una presión, hay como dos líneas de pensamiento, cómo se ha desarrollado. En Europa están muy enfocados o mucha presión desde el conflicto Rusia-Ucrania que les puso un poco en jaque su soberanía energética, y eso pasa también por su soberanía alimentaria con el tema de fertilizantes. Y la segunda está Estados Unidos, que lanzó el Inflation Reduction Act hace un año con fondos de 7 billones para soportar proyectos de hidrógeno. Para poner esos los subsidios de Estados Unidos en perspectiva, hoy en Colombia una tonelada de urea vale, pues cuesta en la finca entre 500, 450, 600 dólares. El subsidio que Estados Unidos da puede ser equivalente a 330 dólares, o sea, te cubre un componente muy importante de la producción. Entonces eso ha impulsado muchos proyectos en Estados Unidos, o muchos anuncios. Después hablaremos de anuncios PowerPoint versus PowerPlant. Pero entonces en Estados Unidos muchos proyectos, en Europa un interés de descarbonizar ese
esa producción y eso los lleva a buscar suministros fuera de Europa. Entonces se habla de Marruecos, se habla de Latinoamérica y en ese contexto global Colombia no estamos compitiendo Celsia con EPM y Promigas, estamos compitiendo y con monómeros, estamos compitiendo es Colombia contra Chile, contra Marruecos, contra Australia, que es una competencia muy distinta y requiere un nivel de coordinación si es que el mercado de exportación se configurara como interesante. Nuestra visión ¿No lo ves hoy? yo no lo veo en el corto plazo siendo pues muy ácido, yo no creo, más o menos hoy en petróleo entre el 70 y el 80% del petróleo se exporta, pues o del crudo. En hidrógeno yo creo que eso va a ser menos del 20%. Pues es una apuesta y varios estudios pues, lo respaldan por la dificultad de movilizar el hidrógeno. Te interrumpí cuando ibas a hablar de la visión de ustedes. Sí, entonces nuestra visión, que coincide un poco con la de Brian, es como país enfocarnos en la producción, en la sustitución doméstica de los usos del hidrógeno. Y de ahí saldrá una competitividad buena de capacidades excedentarias o de capacidades instaladas para pensar en exportar, que eso es lo que está pasando en el mundo. Hay dos tendencias, enfocarse en mercados domésticos y la segunda es, al principio empezamos muy ambiciosos con gigavatios de proyectos, ya estamos hablando de megavatios, o sea, un poco bajar la escala para que sea viable, real y se pueda hacer en el corto plazo. Okay. Obviamente cuando empezamos a entrar ya en el mercado local, para poder, la idea es, miremos un poquitico el mercado local para que lleguemos al tema ya de relación de costos, electrolizadores, técnica y mirar valor y transporte. Hablemos de Colombia. Simón, ni siquiera hagámoslo al revés como para no cambiar. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque de todas maneras ustedes tienen en el Valle del Cauca intenciones, intereses y proyectos y realidades. Nosotros, incluso como Ecopetrol, para nosotros La Guajira es muy importante, particularmente el hub de apoyo de La Guajira, precisamente para todos los temas, incluso que permita no solamente la generación de hidrógeno y que nos ayuda muchísimo a bajar el costo a partir de la fuente de la energía, entendiendo que los factores de planta pues, de la eólica son completamente diferentes, pues yo creo que en Gepirache, en EPM, el factor de planta con el que se pensó hace unos años era más o menos como del 30 y pico %. Nosotros calculamos que puede ser del 40, 43% un factor de planta, muchas veces en estos temas de eólica. Y que al mismo tiempo pensar en las posibilidades también de todas las dificultades que hay veces existe en la inversión social en un territorio, que al contrario hay una voluntad pues, de poder generar una inversión y un desarrollo importante. Pero la pregunta es que también, aunque no existe receta de cocina, ¿ustedes qué opinan, y particularmente usted, frente a las potencialidades que tiene Colombia para abastecer esos 2 millones de toneladas que es el mercado local, entendiendo que o La Guajira, o si no Cartagena, Barranquilla, o si no el occidente, o al contrario los llanos orientales? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto ahí pues, para poder hacer un negocio rentable que le ayude no solamente al desarrollo de las tecnologías, sino que pueda concretar realmente el mercado colombiano? Perfecto, no, pues ojalá tuviera el secreto y la receta. Yo voy a contarles un poquito de nuestra visión desde Celsia, después de estudiarlo un tiempo. Nuestra apuesta es más por proyectos distribuidos en el territorio, no necesariamente una gran central de producción. Ahorita el otro panel anterior hablaban de producción de 400.000 toneladas de amoníaco. Solo por poner un orden de magnitud de eso requeriría una capacidad instalada superior a los 2 gigas de potencia. Hoy sabemos que el sistema eléctrico en temas de transmisión todavía nos faltan muchas inversiones y un poco de tiempo para poder lograr incorporar esas capacidades. Entonces nuestra apuesta es por proyectos distribuidos, no quiere decir que sean pequeños, no estoy hablando de megavatios, de 1 megavatio, sino de 40 megavatios más o menos, que nos permita abastecer entre el 5 y el 10% del mercado local de fertilizantes, pero es por región, un poco clústeres agroindustriales. Y eso va en línea cuando uno habla con los tecnólogos de los que te venden los procesos licenciados de producir amoníaco y urea. Ellos están desarrollando muchísimo esa tecnología de
reactores a pequeña escala para hacer la producción o la síntesis del fertilizante, porque todos los países vieron en esto una oportunidad de ser independientes y soberanos en temas de sus insumos agropecuarios. Entonces nuestra visión es proyectos que atiendan un mercado de 100 kilómetros a la redonda, que estén conectados a autogeneración solar, pero también a la red eléctrica, que ahorita vamos a hablar de los retos y la red no deja de ser pues un punto importante en esos retos. Entonces nuestros proyectos, esa es nuestra visión, una producción descentralizada de fertilizantes para atender una demanda local y darle a los agricultores de la región una oferta cero emisiones, pero lo más importante que ahorita Brian lo mencionó es, aquí al agricultor no le podemos pedir que pague más por su fertilizante, nosotros tenemos que lograr ser competitivos, aprovechando que o gran parte de la urea particularmente es importada, aprovechar de esos costos logísticos y venderle aquí al agricultor sin prima verde. O sea, en lo que usted está planteando, la cromática del hidrógeno no existe. Nosotros nos gusta hablar de hidrógeno de bajo en emisiones, no de verde, azul, blanco, sino bajo en emisiones. Esa es nuestra apuesta. Y la fuente de generación de energía en cada uno de esos subproductos, de cada uno de esos pequeños territorios. Dependerá, si te vas para, pues en el caso nuestro, en el Valle Solar, mezclado con la red, si te vas para La Guajira, posiblemente ahí será eólico, y si te vas para los llanos, de pronto ahí es biomasa. O sea, dependerá de la configuración de cada uno de esos clústeres. El que tenemos hoy en estructuración es solar. ¿Con baterías? No, con la red. Okay. Con respaldo en red. Okay. Brian. Incluso Brian, discúlpeme, y metiéndole un pequeño componente también, entendiendo de que en este panel faltan también muchos. Aquí debería estar Yara también sentado y aquí deberían estar muchos otros actores también que nos permiten como enriquecer esta discusión de lo del mercado, de lo que estamos. Concretamente, ¿justifica hoy solo concretarse y centrarse en el mercado colombiano para esas 2 millones? Mejor dicho, ¿hay suficiente mercado con esas 2 millones de toneladas en Colombia? ¿O Colombia también está en la capacidad de abastecer su propio mercado y a partir de ahí también dejar un tema para ser competitivo internacionalmente? Bueno, yo creo que si se quiere aprovechar el mercado internacional, pues hay bastante potencial del consumo de hidrógeno para otros usos en Europa, en Asia. Lo están esperando para movilidad, la están esperando como energético, creo que también hay algo de fertilizante, pero creo que la capacidad exportadora de Colombia debería enfocarse en lo que esos mercados están pidiendo ahora mismo. En el caso de fertilizantes, yo lo veo más para suplir la demanda local, porque hay una oportunidad, creo que 2 millones de toneladas, aunque bueno, 2 millones como las toneladas totales, realmente es 1 millón al año de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Y hay que aclarar que fertilizantes nitrogenados no es solo urea, están también los NPK, también están los nitratos, está el amonio. Son toda una familia de productos que actualmente algunos se están produciendo, de hecho los producimos Yara y Monómeros, otros se están importando, y no solamente la urea. Entonces todo eso es una gran familia, un gran mercado que creo que sí tiene la escala suficiente para ir pensando en desarrollar una economía doméstica. Lo que dice Simón es cierto, en que eso sí, hay que tener mucho cuidado porque el agro colombiano, el 80% lo compone el pequeño agricultor y como comentábamos de pronto previo a la reunión, el agricultor no es que no esté dispuesto a pagar un premium por el fertilizante, es que no puede. Él tiene una economía ahora muy justa y necesita el apoyo en todos los pasos de la cadena donde la fertilización es una sola. Entonces, subirle el precio del fertilizante porque es verde, lo que va a hacer con el agricultor es volverlo todavía más no competitivo y lo va a sacar y finalmente ese pequeño agricultor vive de eso. Entonces, ese costo del premium que en otras localidades del mundo están dispuestos a pagar, el agricultor colombiano no lo puede hacer. Entonces, cuando estemos desarrollando políticas para producción de fertilizantes bajo en emisiones en Colombia, ese es un punto que se tiene que revisar. ¿Cómo vamos a hacer para que, por lo menos al principio, mientras se genera la escala para ser competitivo por sí mismo, cómo hacemos para que el agricultor no sienta ese incremento en precio? Entonces hay que pensar en estrategias como las que se están haciendo en otros lugares de contratos por diferencia, que necesitan apoyo de fondos, tanto del Estado como banca multilateral. O sea, esto no se puede pensar sin esas ayudas al inicio. Hay que ser concretos y hay que ser realistas con ese tema. ¿Por qué? Porque el agricultor colombiano necesita lo más competitivo sus insumos para poder tener una cosecha que le permita vivir hasta la otra o irse empezando a crecer. El agricultor colombiano
tiene esas necesidades y una política pública de fertilizantes basados en bajas emisiones no puede ser ajeno a esa necesidad que se tiene. O sea, la cromática tampoco es clave para el mercado nacional. No solamente no es clave, probablemente es lo último que le interesa al pequeño agricultor en este momento porque necesita primero tener una cosecha sostenible que le permita llegar a la siguiente. Entonces eso hay que tener mucha sensibilidad y desde los hacedores de política pública ese punto tiene que estar bien diagnosticado a la hora de desplegar una política de desarrollo de hidrógeno para fertilizantes al interior. Es posible, pero hay que tenerlo en cuenta. Listo, como nos quedan 5 minuticos y la idea pues es poder hacer como un poquitico más, como yo digo, de tenis. Rápidamente, si fuéramos a trabajar hoy proyectos de ley o de decreto, ¿qué necesitamos para poder que seamos competitivos desde el punto de vista del sector, concretamente en el tema de hidrógeno para los fertilizantes, Simón? Yo empezaría por los que más nos duelen hoy a nosotros. Uno está la 1715, hemos hablado mucho de la 1715, la conocemos muy bien. La 1715 da beneficios tributarios hoy hasta hidrógeno. Necesitamos hacer que esos beneficios lleguen hasta los derivados del hidrógeno. Ese es un punto que es relativamente fácil de hacer, diría uno, o extender esos beneficios. Eso nos duele bastante todavía en el modelo financiero. El segundo, tenemos muchos inconvenientes o dolores con los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios, que cuando uno dice va a montar una planta de estas características, esto es muy exigente, la norma no es que esté diciendo que la volvamos más laxa, sino que, por ejemplo, en solar hay unas características especiales o unas waivers que les dan para poder poner proyectos solares imponiéndose sobre algunos puntos del POT. Ese es el segundo. El tercero, yo creo que es un tema más de política pública, necesitamos definitivamente resolver el cuello de botella que tenemos en transmisión. Si queremos hablar de proyectos de hidrógeno verde, Julio Verne se equivocó ahí, no es que el hidrógeno sea una fuente de energía, sino que es un vector, entonces necesitamos mucha energía eléctrica. Entonces impulsar mucho generación y de alguna manera incorporar eso dentro de ese marco normativo que celebro que se está hablando de la ley de hidrógeno verde porque definitivamente creo que nos da al sector un respaldo normativo que necesitamos. Brian. Bueno, en el desarrollo de nuestro proyecto de amoníaco hemos encontrado que, por supuesto, todos estos estudios que dicen que el costo de la energía es el 70%, todos esos estudios tienen razón. Probablemente en cada proyecto aterrizarán con un valor diferente, pero todos más o menos en el mismo orden de magnitud. A nosotros lo que nos sorprendió cuando desarrollamos nuestro estudio es que prácticamente el 15% del costo nivelado del amoníaco te lo ponen los cargos de red. No la energía de la red, sino los cargos de la red. Un 15% que en algunos escenarios que evaluamos llegaron a 20%. O sea, hay que hacer algo con eso para poder primero empezar a ser competitivos. Entonces, si hay una propuesta de política pública de este panel para el gobierno es busquemos qué hacer para poder retirar por lo menos esos cargos de red en estos proyectos iniciales. Ya el tiempo te irá diciendo cuándo se pueden sostener por sí mismos, pero 15% es bastante para unos cargos que ni siquiera tienen que ver con el costo del electrón propiamente dicho. Entonces, ahí se puede hacer algo. De hecho, la India, en su plan de desarrollo de hidrógeno, ha eliminado los costos de transmisión para los proyectos o exenciones para los proyectos que trabajen hidrógeno y que necesiten pegarse a la red, porque la red se necesita para estos proyectos que requieren estabilidad en la producción de una molécula. Asimismo, también desde el punto de vista de política pública, y es algo que yo le he comentado un poco también a Juan Camilo Zapata, es empezar a hacer sinergia con los diferentes planes que se tienen desde el gobierno para hacer crecer la demanda. Hay un plan para transición energética y amoníaco, hidrógeno, seguridad alimentaria, pero también hay un plan muy específico que quiere hacer el gobierno con minerales estratégicos. El nitrógeno no es el único nutriente para las plantas. Mientras tú piensas en nitrógeno, tienes que empezar al mismo tiempo en fósforo y en potasio. El nitrógeno no se basta solo. Y Colombia quiere desarrollar su minería de fósforo porque aquí hay reservas. Entonces, hay un plan desde la Agencia Nacional de Minería para desarrollar el fósforo, hay un plan desde la línea del hidrógeno para desarrollar el hidrógeno y sus derivados, y algo que le he comentado a Juan Camilo es tratemos de encontrar sinergia entre esos dos planes. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros importamos más de 200, 300 mil toneladas de fosfatos de amonio, que es una combinación del fósforo con el nitrógeno. Si queremos nosotros aumentar la escala, oye, unamos los dos planes, que por ahí puede salir proyectos de mucha mayor escala. Unas cuentas rápidas nos dan que si queremos conquistar el 25, 30% de las compras anuales que hacemos en esos fosfatos de amonio,
nosotros prácticamente llegaríamos a un incremento del 70% de la producción de amoníaco. Y lo más interesante es que ambos planes, el de minería y el de hidrógeno, se están desarrollando en el mismo ministerio, que es el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, algo que dijimos es, hey, busquemos sinergias porque ahí hay oportunidades interesantes. Entonces, tanto del lado de la demanda como del lado de ayudarnos con esos elementos del costo que pueden ayudar a bajar, serían, digamos, las propuestas por lo menos de mi parte y de parte de Monómeros, para los hacedores de política pública para hacer estos proyectos competitivos y que cierren financieramente. Listo, como tenemos escasamente pues aquí un minuto, antes de que ya empiezan a decirnos que terminemos, sí es importante, en el último minuto, Simón, su resumen, con el mensaje esperanzador para decir que el hidrógeno, mejor dicho, demuéstranos en un minuto que el hidrógeno sí puede ser el vehículo que nos ayude a potencializar incluso en el tema de los fertilizantes. Perfecto, Gabriel. Yo diría, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, para ser concreto, tiene una aplicación directa, concreta, sin primas verdes, en el desarrollo de fertilizantes. Esto representa una oportunidad para Colombia en transición energética, soberanía alimentaria, reindustrialización del país. Y hoy Colombia tiene una posición privilegiada porque tenemos buena fuente de recursos renovables que podemos aprovechar para electrificar un proceso que hoy es intensivo en emisiones, que es la producción de fertilizantes, y volverlos cero emisiones en Colombia. Brian. Pues el mensaje es, si queremos hacer escala aquí en la producción y en la demanda local va a nacer por estos dos puntos, refinería y fertilizantes, así que hay que tirarle la ficha a todo, pero hay que tener claro que estos estarán primero y estos son los que hay que empezar a desarrollar. Y no descuidar también el tema de exportación, porque la exportación puede hacernos crecer a escala. Al crecer a escala bajan los costos unitarios y también el sector de fertilizantes locales puede verse beneficiado de ese aumento de escala. O sea, en resumen, para cerrar ya, uno, el mercado nacional es un mercado muy importante y muy interesante para desarrollar la industria de los fertilizantes y donde todavía hay un espacio para poder que hayan jugadores, para fortalecer los jugadores, incluso para que hayan hasta nuevos jugadores. Dos, esta es una estrategia muy importante, que existe en una relación de la energía que necesitamos para ser altamente competitivo, no solamente en la transformación del hidrógeno en amoníaco, sino al mismo tiempo en la calidad del fertilizante como tal. Y eso genera una ventaja de localización estratégica vital, porque aunque lo dijimos ahorita, no hay receta de cocina, esto es de esos proyectos que se pueden relocalizar sin ningún problema, unos en La Guajira, y ahí sirve mucho de fertilizantes para la recomposición de suelos y para una cantidad variable, otros en esta zona, porque también aquí hay que entender que en la medida en que no es una u otra, no es que si se acaba La Guajira entonces no, sino que es que esto es un tema también en las partes sur del país y en todo lo que tiene que ver incluso hasta para los temas de los llanos orientales y de otras zonas que existen. Y que en la medida en que vamos siendo competitivos con ese valor que le vamos reduciendo a ese costo aproximadamente del 70% de la energía, para poder que el kilo de hidrógeno nos funcione, pues al mismo tiempo encontramos que puede ser, por la posición estratégica que tiene Colombia, uno de los mejores lugares incluso para poder exportar, principalmente a los mercados europeos y asiáticos que están interesados en pagar ese diferencial incluso que de pronto no lo tenemos aquí. Un mensaje simplemente final, y es que nosotros hoy incluso, y aquí veo a José Vicente, el director del Instituto Colombiano del Petróleo, nosotros hemos tenido proyectos incluso desde el Instituto Colombiano del Petróleo que van no solamente en cómo hacer que esos proyectos incluso de fertilizantes, esos proyectos incluso de agua en La Guajira y de unos temas puedan ayudar para que en la otra faceta estos proyectos también puedan ser exitosos. O sea, este es un mensaje de esperanza y de optimismo en la medida en que el negocio de los fertilizantes desde el punto de vista del hidrógeno puede ser un camino de los vectores importantes para el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias.